Buenas tardes a todos. En esta clase virtual avanzaremos con precisiones en torno al concepto de didáctica. En esta clase virtual, justamente el concepto de didáctica lo construiremos a partir de dos fuentes. Por un lado, las ideas previas que ustedes consignaron en la encuesta inicial al comenzar la cursada de didáctica y currículum. Y por otro lado, los aportes que nos brinda el campo teórico. Si vamos a las ideas previas, la síntesis de ideas previas de las respuestas que ustedes vertieron en la encuesta inicial, generalmente focalizaron en formas, herramientas, técnicas, métodos de la enseñanza, es decir, en el cómo enseñar. Ustedes focalizaron en el primer pilar del concepto de didáctica. En el transcurso de esta clase virtual vamos a descubrir, vamos a tratar y a desarrollar los demás pilares que conforman, que componen el concepto de didáctica. Veamos los aportes teóricos. ¿Qué nos dice la teoría para poder aproximarnos al concepto? Para empezar a hacer esta indagación teórica, les propongo poner entre paréntesis uno de los pilares de la didáctica, que es el cómo enseñar, para avanzar en la indagación teórica. Vamos a la etimología en un primer lugar. La palabra didáctica tiene sus orígenes en los siguientes vocablos. Por una parte, deriva del griego didaskein, que significa enseñar, es decir, lo relativo a la enseñanza. Pero a su vez, la didáctica se la asocia con los verbos latinos dicere y docere, que significan aprender y enseñar respectivamente. Es decir, desde este punto de vista, desde la etimología que la sustenta, la didáctica está asociada en primera instancia a la actividad de ayudar a aprender, es decir, a la enseñanza. Si integramos las ideas previas brindadas por ustedes en la encuesta inicial con la etimología del término, nos aproximamos a uno de los pilares de la didáctica precisamente, que es la enseñanza y su correlato, el cómo enseñar. Desde este punto de vista, y en este momento, corresponde empezar a preguntar qué es la didáctica. ¿La didáctica será una actividad o es mucho más que una actividad? ¿La didáctica es un conjunto de actividades? La didáctica es más que un conjunto de actividades, es precisamente una disciplina pedagógica, es decir, es una disciplina de las ciencias de la educación. La pedagogía es la ciencia madre de la educación, ¿sí? Y la didáctica se ocupa de la enseñanza, de la instrucción, de la dirección del aprendizaje. En ese sentido, regula el proceso de la enseñanza conforme a los principios de la ciencia pedagógica. ¿Para qué? Para la formación humana. Ahora bien, si asociamos la didáctica exclusivamente con el cómo enseñar, podemos llegar a cometer un error que es precisamente asociarla con una mera metodología. Esta tendencia de asociarla con una mera metodología, con las formas de enseñar, es la que la lleva precisamente a definirla comúnmente como el arte de enseñar. Si ustedes indagan, no les digo en libros específicos, pero si hacen una indagación por internet, normalmente se define a la didáctica como el arte de enseñar. Veamos si entonces la didáctica es el arte de enseñar.
Pero la didáctica es mucho más que el arte de enseñar. Es una disciplina de las ciencias de la educación. Es decir, es una disciplina pedagógica que se sustenta en el qué, cómo, para qué y a quiénes enseñar. En este momento estamos descubriendo que la didáctica tiene 4 pilares. Uno es el qué, otro es el cómo, otro es el para qué y el otro es a quién enseñar. ¿Qué enseñar? ¿Cómo enseñar? ¿Para qué enseñar? Y a quiénes enseñar. En este sentido, la autora María Cristina Davini, en el capítulo 3, La didáctica, que forma parte de su obra Métodos de enseñanza, ese primer texto que ustedes han tenido la oportunidad de leer, afirma: es evidente, dice la autora, que quienes enseñan necesitan saber o tener un relativo dominio sobre el conocimiento, la habilidad o la experiencia que desean transmitir. Pero conocer o tener este saber no es suficiente. Se necesita también pensar para qué enseñarlo, cómo enseñarlo y tomar decisiones definiendo las formas particulares de hacerlo. Si ustedes van al texto, van a encontrar que justamente estas palabras están extraídas en ese texto que ustedes ya han tenido la oportunidad de leer. Pero veamos de qué habla la autora y de qué hablamos nosotros cuando nos referimos a cada uno de esos pilares. ¿Qué significará qué enseñar? ¿A qué alude? El qué enseñar alude al saber o tener un relativo dominio sobre el contenido, la habilidad o la experiencia que se desea transmitir. Es decir, es ni más ni menos el contenido que vamos a desarrollar en una clase. El qué enseñar de esta clase es justamente el concepto de didáctica, es el conocimiento. Pero además de tener el conocimiento como docente, tengo que hacerme algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo enseñarlo? Incluye las formas, las herramientas, las técnicas y métodos de enseñanza, esas que ustedes referían en la encuesta inicial. Si lo llevamos al campo específico de nuestra clase, es cómo enseñar el concepto de didáctica, y en este caso lo estamos desarrollando a través de este video, ¿sí? El para qué enseñar refiere a la finalidad de la educación, el lenguaje de la didáctica, a los propósitos y objetivos de la enseñanza. En este caso es para qué enseñamos didáctica en el tramo de formación pedagógica, precisamente para que puedan desarrollar, aprender, construir herramientas que les permitan aprender, ¿no?, a enseñar o potenciar y enriquecer para los que ya están en el campo de la enseñanza. Y el para qué enseñar se relaciona directamente con a quién enseñar, es decir, a quiénes enseñar, es decir, los destinatarios de todo acto de enseñar, los alumnos, ustedes. Desde la perspectiva de la autora María Cristina Davini, ¿qué enseñar? ¿Cómo enseñar? ¿Para qué enseñar? Y definir las formas particulares de llevar adelante el proceso de enseñar son los requerimientos que esta tarea, precisamente la de enseñar, nos plantea a los docentes. A partir de las herramientas conceptuales que hemos desarrollado en esta clase virtual, los convoco a ensayar una primera definición de didáctica, su primera definición de didáctica. Y les doy una recomendación didáctica. No olviden releer las veces que consideren necesario el capítulo 3, la didáctica. A su vez también las respuestas que han consignado en el trabajo práctico número 1 y los conceptos desarrollados en la presente clase virtual. Muchos éxitos.
Nos encontramos en la próxima clase. Buenas tardes.